Ya bueno, esto es un ejemplo más de la parte de mecánica clásica, ¿ya? Entonces, imagínense, ustedes solamente imagínense que es un cono y tenemos en acá una pequeña masita que se está moviendo que se está moviendo a lo largo del cono, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, tengo un cono, el cono está quieto, tengo un cono y tengo una masita. Esta masita está restringido a moverse a lo largo del cono, ¿no? Entonces, solamente eso, en esas condiciones, entonces me pide encontrar las ecuaciones de movimiento, utilizando, obviamente, la ecuación de Euler-Lagrange, ¿no? Entonces, tengo que encontrar las ecuaciones de movimiento cuando tengo, dentro de un cono, tengo una masita m. Entonces ustedes pueden conseguirse un cono y pueden colocarle en una cierta parte, pueden colocarle una masita M, una canica, y esa canica van a ver qué tipo de movimiento va a describir, ¿no? Entonces, esa es la ecuación de ese movimiento, eso es lo que yo quiero encontrar. No sé si se ha entendido, ¿ya? Bueno, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero para encontrar la energía cinética, como vamos a encontrar el lagrangiano es la energía cinética menos la energía potencial. Entonces, para encontrar la energía cinética, necesitamos el módulo de la velocidad. Entonces, les explico ahora. Esto tiene el cono, cuando la canica se va a mover a lo largo del cono, va a describir va a tener una descripción en coordenadas cilíndricas, ¿ya? Esto de acá, ese ejemplo ustedes lo pueden hacer, ¿no? Pueden colocar una canica dentro del cono y van a ver que va a describir un movimiento, ¿ya? Que tiene una forma cilíndrica, ¿ya? Eso ustedes lo pueden ver muy fácilmente, eso es lo que les decía, ¿no? Agarran el cono, se consiguen una canica dentro y hacen rodar la canica y van a ver que la canica va a tener una simetría cilíndrica, ¿ya? Entonces, es por eso la razón es por eso que se tiene que utilizar coordenadas cilíndricas para describir el movimiento de esta canica. Entonces, ¿qué es lo que hago? Trazo el vector de posición. Primero el vector de posición. El vector de posición es aquel vector que yo voy a trazar del origen hasta donde está la canica. Ahí está la canica, en la pared. Está en la pared del cono. Entonces, este que está dibujado con negro es el vector de posición. Yo le he colocado R mayúscula al vector de posición para no confundirme con el radio, con este radio este radio obviamente es el radio del cilindro que está describiendo el movimiento de la canica, ¿no? Esta R mayúscula es diferente a esta R minúscula. Esta R mayúscula es el radio, ¿no? Pero esta canica está en tres dimensiones. Entonces, ¿cómo? Entonces, vamos a describir el movimiento de aquí abajo en coordenadas cilíndricas. A ver, esta R mayúscula es el vector de posición. Para describir ese vector de posición, pues es el vector de posición es x, y más y, j. Esto es en el plano. Luego subimos una cierta altura, por eso acá está marcado con rojo. Vamos a subir una cierta altura y eso es z, ¿no? Z es desde este punto que está en acá, toda esta alturita, eso es z. A eso le estoy llamando z, ¿no? Entonces, esto ustedes ya lo van a dilucidar con detalle. Ya para describir en coordenadas cilíndricas necesitamos este ángulo phi y este radio r. Esta r de acá que estoy indicando es la misma r que está en acá. Es el mismo radio. ¿Ya? Es la misma longitud. ¿Ya? Eso ustedes lo pueden comprobar. ¿Ya? Es la misma longitud. Esta longitud de acá
de acá, esta R de acá es la misma R de acá que estoy indicando, ¿no? Que está en el gráfico también. Entonces, si nosotros vemos esto, esto es el vector de posición. Esto es el vector de posición. Esto que está colocado en acá, X es igual a R por el coseno de phi. Fíjense fácilmente para esta componente. Esto es X de lo que estoy. Bueno, esto va a ser coseno. Esto va a ser, esta componente en el eje X va a ser coseno. Esto va a ser seno en el plano. Coseno y seno. Eso es lo que está colocado. Para X es coseno y para Y es seno. Eso es lo que está colocado. Z va a ser Z nomás, pues. Z es, vuelvo a repetir, desde este punto hasta donde está la canica. La altura es Z, ¿no? La altura es Z. Entonces, lo que vamos a indicar es lo siguiente. Entonces, reemplazamos. Lo único que yo hago es reemplazar el valor de X, el valor de Y el valor de Z. Aquí está X, aquí está Y, aquí está Z. Y tengo esto de acá, ¿no? Ahí está. Esto es X, este coeficiente es Y esto es Z, ¿no? Ahí está. Solo estoy reemplazando. Estoy buscando el vector de posición. Ya está. Pero estas transformaciones son en coordenadas cilíndricas. No se olviden. Son transformaciones de coordenadas cilíndricas. ¿Ya? Ahora bien, si yo tengo el vector de posición en coordenadas cilíndricas, ¿ya? Entonces hay que derivar a ese vector de posición respecto del tiempo. ¿Ya? Hay que derivar al vector de posición respecto del tiempo. Tenemos que derivar. ¿Ya? Tenemos que derivar. Esto derivamos respecto del tiempo y tengo esto de acá, ¿no? Ahí está. Los únicos para derivar a este vector de posición respecto del tiempo, ¿quién va a cambiar? Va a cambiar R y phi. Porque si la canica va a estar por acá, por acá, por acá, ¿qué valores? Van a cambiar simplemente X y Y, van a cambiar esta R y esta phi, ¿no? Si la canica va a estar por acá, fíjense, va a haber otra R y otro phi. Los únicos que van a cambiar respecto del tiempo son R y phi. R y phi. Z se va a seguir manteniendo. Esta Z también va a cambiar, ¿no? Porque va a haber otra, si la canica va a estar por acá, va a haber otra altura. Si la canica va a estar por acá, va a ser otra altura. También va a cambiar Z, ¿no? Entonces derivamos, esto sería derivadas respecto de un producto. Como esto cambia y esto cambia, derivada de un producto. El primero con derivar, este segundo sin derivar. Más, este primero sin derivar, pero con derivar que el coseno. La derivada del coseno es el menos seno, por eso aquí coloco menos seno de phi. Por la derivada de su argumento, este phi punto, ¿no? Regla de la cadena en todo momento. Lo mismo hago esto, su derivada de todo esto está en acá, ¿no? Y su derivada de z está en acá, ¿no? Entonces simplemente hemos aplicado derivada de un producto a este vector de posición. Entonces, la derivada del vector de posición respecto del tiempo, eso es la velocidad. Pero yo quiero el módulo de la velocidad. Entonces, b al cuadrado va a ser b al cuadrado. Cada una de estas componentes va a estar elevado al cuadrado. Su componente en el eje X al cuadrado, más su componente en el eje Y al cuadrado, ahí está, más z cuadrado, z punto al cuadrado, ¿ya? Por ahí, más z punto al cuadrado, no se olvide. Este módulo al cuadrado aquí está. Desarrollo este cuadrado, el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. El desarrollo de esto es todo esto de acá. Más, aquí va, más, aquí viene el signo más, ¿ya? Más. Nuevamente, esto de acá desarrollamos el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, aquí está, más el cuadrado del segundo, aquí está. Entonces vemos claramente que estos de acá son igualitos, fíjense, son igualitos, pero son de signo cambiado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esto de acá con todo esto de acá se cancela. Y simplemente, ¿qué es lo que hago? Anoto lo que me queda.
Aquí me queda r punto al cuadrado. De estos dos términos factorizo r punto al cuadrado. R punto al cuadrado. Factorizo coseno al cuadrado de phi más seno al cuadrado de phi. Más de estos dos de acá factorizo r cuadrado y phi punto. R cuadrado y phi punto. Lo que me queda seno cuadrado de phi más coseno cuadrado. Aquí está. Ahí está. De esto vuelvo a repetir, he factorizado r punto al cuadrado, ahí está. Y de estos dos términos he factorizado r cuadrado phi punto al cuadrado, ahí está. Y por trigonometría, seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi es 1. Esto también es 1. Lo que me queda, r punto al cuadrado, r punto al cuadrado. R al cuadrado phi punto al cuadrado, ahí está. Esta z punto al cuadrado lo copié, z punto al cuadrado. Entonces la velocidad en coordenadas cilíndricas, había sido este valor. Entonces yo ya puedo anotar la energía cinética. La energía cinética es igual a 1/2 de la masa por su velocidad al cuadrado, módulo de su velocidad al cuadrado. Aquí está, el que está entre paréntesis, la velocidad en coordenadas cilíndricas, que es esta misma de acá. Ya tengo la energía cinética, eso es el propósito de todos los exámenes, de todas las preguntas, encontrar la energía cinética y la energía potencial para poder hallar el lagrangiano. Ya tengo la energía cinética y la energía potencial, pues fácil. La energía potencial depende de la altura. La energía potencial es masa, gravedad por altura. Aquí está, masa, gravedad por altura. La alturita es z. La altura a la cual se encuentra respecto de este nivel de referencia es z. Toda esta altura es z. Toda esta altura es z. Ahí está la alturita z. Y esta, nada más. Entonces veo que al colocar el lagrangiano va a ser la energía cinética menos la energía potencial. Pero aparecen tres variables. Aparece x punto, phi punto y z punto. Hay tres variables, r, phi y z. Aquí está r, phi y aquí hay z. Aparece tres variables. Trabajar con tres variables va a ser muy complicado. Entonces podemos reducirle a una de ellas, ¿no? Podemos reducir una de ellas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, lo que hago trigonometría. Es un triángulo rectángulo esto de acá, ¿no? Si ustedes se van a dar de cuenta, va a ser un triángulo rectángulo. Del triángulo rectángulo obtengo que r va a ser igual a z por tangente de alfa. Hago desaparecer z y va a ser r por cotangente de alfa. Simplemente esta tangente que multiplica pasa a dividir, ¿no? Y entonces, de ahí viene esto de acá, ¿no? De ahí va a aparecer esta parte de z. Z va a ser r cotangente de alfa, ¿no? Esta tangente que multiplica pasa a dividir y 1 sobre tangente es cotangente de alfa. De ahí viene, ¿ya? Entonces, ustedes utilizan el lagrangiano, derivan, por ejemplo, va a desaparecer z punto con esta ecuación de acá. En vez de z, ustedes van a colocar r cotangente de alfa. En vez de z van a colocar r cotangente de alfa. Entonces va a desaparecer z. Entonces, ahora bien, ustedes al hacer la derivada para el lagrangiano, ¿qué es lo que van a hacer? Por ejemplo, van a derivar primero respecto de r. Después respecto de r punto. Esa derivada respecto de r punto van a volverlo a derivar respecto del tiempo y reemplazan en la ecuación de Euler-Lagrange y van a tener esta ecuación de acá, ¿no? Entonces, eso es todo, jóvenes. Ustedes van a dilucidar este ejemplo. Más que todo ha sido para poder manejar la parte de coordenadas cilíndricas, que es esto de acá. Bueno.